Hola, buenas tardes. Hoy vamos a empezar con industria aceitera. Tal como en operaciones unitarias, estas transparencias pretenden ser un resumen de la industria aceitera. Lo que vamos a ver de esta industria es el proceso de obtención de aceite comestible. En particular veremos todos los pasos que involucra el proceso de obtención de aceite de girasol, que es similar al proceso de obtención de aceite de soja, que son los dos aceites que más produce el país. Acá vemos un diagrama de flujo del proceso completo de obtención de aceite comestible. Este proceso consta básicamente de tres grandes etapas. Una, que es la preparación de la semilla para extraer el aceite. Dos, que es la extracción del aceite, que puede realizarse de dos formas. Mecánica, por prensado de la semilla preparada, y química, que es de extracción por disolventes. Y refinado del aceite crudo. Esta etapa está formada por una serie de operaciones que dejan al aceite apto para el consumo humano. En este proceso de obtención de aceite se va a tener un subproducto de alto contenido proteico, que es la harina, que es utilizada en alimentación alemana. Cuando se trata de aceite de soja, la harina es utilizada para consumo humano y además se obtiene otro subproducto en este proceso de refinado, que es la lecitina, utilizada en la industria alimentaria, cosmética, etc. Como nos vamos a centrar básicamente en el proceso de obtención de aceite de girasol, veremos las características de la semilla de girasol. Esta es originaria de América del Norte, tiene un alto contenido en aceite. Su longitud es aproximadamente de 1 a 1,5 centímetros y en ella se observan 4 zonas: la cáscara, la testa y el embrión o pepa, formado por 2 cotiledones. En cuanto a la composición, vemos que la semilla entera tiene un alto contenido de aceite, un 50%. De la semilla, el 25% es cáscara. Como vemos, tiene un alto contenido en celulosa. El 75% de la semilla es la pepita, con un 66% de aceite. Y la harina, que es lo que queda de la pepita, luego de la extracción del aceite, tiene un alto contenido proteico. Esto es importante porque dicha harina se utiliza como complemento alimenticio en raciones para animales y, en el caso de la soja, también para consumo humano. En este diagrama vemos las operaciones que se llevan a cabo en la preparación de la semilla para dejarlas en condiciones adecuadas para la extracción del aceite. Vamos a ver ahora una por una estas operaciones. Vamos a empezar con recepción de las semillas. De acuerdo al contenido de humedad de la semilla y de cómo esté operando la planta, si por ejemplo estamos al principio de la zafra, por lo general no queda nada de semilla almacenada. Entonces la semilla se puede almacenar, secar o ir directamente a extracción. Si la semilla llega embolsada, se estiva en galpones. Cuando viene a granel, se almacena en silos si la humedad es inferior al 12%. Si no, previamente se seca. Si la semilla se almacena con humedades mayores, por actividad enzimática, puede aumentar la acidez del aceite. Los aceites son triglicéridos, o sea, ésteres de ácidos grasos y glicerol, y cuando el contenido de humedad es alto, actúan enzimas hidrolíticas, hidrolizando estos ésteres, obteniéndose los ácidos grasos libres, con el consiguiente incremento de la acidez y el deterioro de la semilla y el aceite contenido en ella. Además, si el contenido de humedad es alto, las semillas podrían germinar, ya que son organismos vivos. Por toda esta actividad puede aumentar también la temperatura y darse desarrollo de microorganismos, estropeando la materia prima. Las semillas deben limpiarse de distintos cuerpos extraños que traen consigo, como paja, piedras, tierra, fundamentalmente por 3 razones. Los cuerpos extraños pueden desarrollar focos de humedad y temperatura y desarrollo de microorganismos que deterioran a las semillas. Los cuerpos extraños rígidos, como piedras, pueden deteriorar los equipos, rodillos, infines, etc. Y además hacen disminuir la calidad del aceite. Para la limpieza de las semillas se utilizan zarandas, que son mallas con distintas perforaciones con movimientos vibratorios o rotatorios. La acción de las zarandas puede ser complementada con corrientes de aire que eliminan los cuerpos más livianos. Aquí en estas figuras vemos 3 tipos de zarandas. La horizontal superior tiene distintas mallas que separan los sólidos por diferencia de tamaño. En las 2 inferiores se utiliza una corriente de aire para sacar las partículas más livianas.
En la vertical, el material pasa por un rodillo perforado donde se separan las partículas por tamaño. La otra zaranda es horizontal y antes de la separación en las mallas, la corriente de aire separa los más livianos. En estas figuras vemos las distintas secciones de las mallas que podemos encontrar en una zaranda para separar por forma y por tamaño. Por forma se separa generalmente un tipo de semillas de otros tipos de semillas. Luego de la limpieza, si la humedad de la semilla es mayor al 12%, es secada y almacenada en silos. En las figuras vemos dos tipos de secadores, uno horizontal y el otro vertical. En ambos secadores hay una zona de alimentación por donde entra la semilla. En el horizontal, la semilla circula por una malla superior y otra inferior y es atravesada por el aire caliente. En el vertical, la semilla se distribuye por el secador y también es atravesada por el aire caliente que la seca. Tiene una zona, la inferior, de enfriamiento de la semilla. Las semillas para ser almacenadas deben estar frías. Por lo general, los silos de almacenaje poseen sensores de temperatura y humedad en distintos puntos del mismo para control y así asegurarnos que la semilla almacenada no se deteriore. En esta figura vemos una instalación completa de recepción, secado y almacenado de semillas, donde hay una zona de limpieza, una zona de secado y una zona de almacenado de la semilla. Luego que tenemos la semilla limpia y con la humedad adecuada, todas las operaciones que se realizan hasta la extracción son para que dicha extracción sea realizada de la forma más eficiente posible. Lo primero que se debe hacer es liberar la semilla de la cáscara, ya que es en la pepita de la semilla donde se encuentra el mayor contenido de aceite. En las descascaradoras, las semillas son obligadas a pasar entre dos rodillos o cilindros. Uno gira a una alta velocidad y el otro es fijo. Como la semilla tiene la humedad adecuada, la cáscara se vuelve quebradiza y se separa fácilmente de la pepita. La cáscara separada no se tira, se utiliza como combustible para las calderas por su alto poder calorífico, ya que tiene un alto contenido en celulosa. Por lo general, los hogares de las calderas son para combustibles sólidos o duales, de fuel oil y leña. Cuando no se tiene cáscara de semilla suficiente, se usa leña o fuel oil. Acá tenemos un esquema de lo que es una descascaradora que tiene incorporada una zaranda para la separación de las cáscaras de las pepitas. Aquí están los rodillos por donde pasa la semilla y es descascarada. También se puede inyectar aire para separar la cáscara más liviana de las pepitas, que es más pesada. Ahora que la semilla está libre de la cáscara, se necesita de alguna forma liberar el aceite contenido en la pepita. Para ello se utilizan molinos de rodillos que aplastan y quiebran la pepita. Tanto la presión como la temperatura que desarrolla en este proceso producen una distorsión tal de las células que contienen el aceite que facilita el proceso de extracción, tanto mecánico, por prensado, como químico, extracción por disolventes. En esta figura vemos un esquema del molino de rodillos. Los rodillos E son los que ejercen presión sobre las semillas, logrando así que se quiebren. El acondicionamiento consiste en aplicarle a la pulpa de la semilla quebrada o laminada calor y humedad durante un determinado tiempo para completar el proceso de ruptura de las paredes celulares para liberar el aceite. Este proceso, llamado cocinado, también coagula las proteínas y facilita la extracción del aceite. Aquí vemos el equipo utilizado para el cocinado. Por debajo entra aire caliente, que es el responsable del cocinado de la pulpa. Ahora la semilla se encuentra en condiciones para la extracción del aceite, tanto mecánico como química. Veremos ahora la extracción mecánica. En este diagrama de flujo están todas las etapas de ella. Luego del acondicionamiento, que era el cocinado, la pulpa o pepita se lamina. Tengan en cuenta que estos diagramas no son absolutos. A veces el orden de las operaciones pueden tener variaciones o hay etapas que directamente pueden no tenerlo. El laminado puede realizarse a toda la masa de semillas o solo a la que se va a hacer prensada. En algunos casos,
Toda la semilla se prensa y se obtiene un aceite que se llama de primer prensado, y a la pulpa o torta obtenida después de este prensado se le realiza una extracción por disolvente. Se combinan las dos formas de extracción. Generalmente este es el procedimiento utilizado con semillas de alto contenido de aceite, más del 25%, como son las de girasol y las de soja. Se prensa la semilla laminada, de donde se saca el aceite crudo y la torta. El aceite crudo se almacena para refinar, que por lo general se mezcla con el aceite obtenido por extracción y se refina todo junto. La torta pasa a extracción por disolventes. Para el prensado se utilizan prensas continuas llamadas expellers, que consisten en un tornillo sin fin, como el de la figura, que gira dentro de una carcasa que posee canalizaciones por donde drena el aceite, como se ve en esta figura. La pulpa que avanza por el sinfín encuentra un espacio cada vez más reducido entre este y la carcasa, que hace que la presión aplicada aumente. El aceite sale por las canalizaciones construidas para este fin en la carcasa. La torta que sale de la prensa con un contenido entre 15 y 20% de aceite es sometida a la extracción por disolvente. El aceite obtenido se decanta, se filtra y se almacena en los tanques de aceite crudo. Acá vemos el diagrama de las distintas etapas de la extracción por disolventes. Luego de la extracción por disolventes, tanto al aceite como a la torta se les debe eliminar el disolvente, que se recicla nuevamente al extractor. Previa a la extracción por disolventes se realiza la expansión, que consiste en aplicarle una presión cada vez más alta a la torta o semilla laminada en un sinfín. A lo largo del tubo que contiene el tornillo existen pernos por donde se puede inyectar vapor para aumentar la temperatura y la humedad de la masa. A la salida del sinfín existe una matriz perforada que restringe el flujo de masa. Al salir, la masa experimenta una disminución brusca de la presión que hace que la masa se expanda, dando hebras porosas, esponjosas y permeables. Esas hebras, así obtenidas, se cortan en trozos de 1 a 4 centímetros y se llaman pellets. Los pellets se secan y se enfrían antes de la extracción. En la figura podemos ver un expansor, ¿sí? Aquí adentro es donde está el tornillo sin fin y por aquí es por donde se le puede inyectar vapor a las semillas. Esta es la matriz perforada, en donde por aquí va a salir la masa comprimida, que al disminuir la presión se expanden y se obtienen las hebras. En esta figura vemos un expansor, en que en esta zona es donde va el tornillo sin fin y por aquí es por donde se le inyecta el vapor. Esta operación de expansión se lleva a cabo porque aumenta notablemente la eficiencia de la extracción, ya que los pellets poseen las siguientes características: una densidad del 50% mayor que a las láminas, una mayor porosidad interna y mayor área de contacto, mayor contenido de aceite en la superficie, menor restricción al flujo, distribución más homogénea en el extractor y son más firmes. Teniendo ahora el material en condiciones, se realiza la extracción por disolvente, que consiste en poner en contacto los pellets con el disolvente. El disolvente y la torta van a circular a contracorriente. La mezcla de disolvente-aceite, que se llama micela, contiene un 25% de aceite. La torta que sale del extractor contiene entre un 30 y un 40% de disolvente. Las primeras fracciones de la extracción del aceite son de muy buena calidad, la que se va deteriorando a medida que disminuye la cantidad de aceite residual. En estas figuras vemos un esquema de un extractor de canastos vertical. La extracción se realiza por percolación. Como ven, el material a extraer entra por la parte superior derecha del extractor y el disolvente entra por una de las últimas canastas. El disolvente va pasando de una cesta a la otra. En esta figura vemos un esquema de un extractor horizontal por inmersión. Por aquí van entrando los sólidos y se van desplazando hacia aquí, y aquí es la entrada de disolvente que va pasando de una cesta a la otra. Como podemos ver,
El contenido de aceite en los sólidos va disminuyendo así y el contenido de aceite en la micela va creciendo. Veremos ahora los factores que influyen en la extracción. El tiempo de contacto entre el disolvente y la torta a extraer. En los primeros 30 minutos se obtiene la mayor parte del aceite y para dejar la torta con menos de un 1% de aceite se requiere de tiempos más largos y esto es lo que determina el diseño del extractor. El espesor de la lámina de material a extraer en las canastas del extractor. Si aumenta el espesor de la lámina, aumenta el tiempo de extracción. Y la humedad en las láminas. El aumento de la humedad del material a extraer disminuye la proporción de aceite fácilmente extraíble. La temperatura de extracción, que debe ser lo más alta posible para facilitar la extracción, aumenta la solubilidad del aceite en el disolvente al aumentar la temperatura, pero no se debe alcanzar el punto de ebullición donde la eficiencia de la extracción disminuye marcadamente, ya que ahora en vez de tener un líquido caliente tenemos vapor y además podemos tener mayores pérdidas de disolvente. El disolvente que se busca que tenga alto y selectivo poder de disolución, baja capacidad calorífica y calor de vaporización, no inflamable, no tóxico, buena penetración en el material a extraer y químicamente estable. Estas son propiedades ideales para el disolvente, ya que el disolvente universalmente utilizado es el hexano y vemos realmente que no cumple con todas estas propiedades, ya que es inflamable y es tóxico. Pero otros disolventes que se pueden hacer, se pueden utilizar, serían benceno, tricloretileno, alcohol isopropílico y todos tienen sus desventajas. También se podría usar el dióxido de carbono supercrítico. Este disolvente requiere una inversión muy grande en equipos que resistan a altas presiones, aproximadamente 350 atmósferas. Por lo que lo que se utiliza es el hexano en áreas ventiladas, con instalaciones eléctricas especiales antichispas y extractores de aire. El drenaje también del disolvente debe circular bien por las canastas porque si no disminuye la eficiencia y aumenta el tiempo de extracción. Es de vital importancia recuperar el disolvente. Si por ejemplo se procesan 320 toneladas por día de semillas que tienen un 50% de aceite, serían unas 160 toneladas por día de aceite, que es el 25% de la micela. Entonces se usan aproximadamente 480 toneladas por día de hexanos. Por lo tanto, hay que recuperarlo tanto del aceite como de la torta. Además, para que el aceite y la harina sean comestibles para humanos o animales, deben estar exentos de hexanos. Alrededor de 1 parte por millón es el límite permitido. La torta se pasa por un desolventizador tostador en el que se evapora el disolvente. Las harinas se comercializan para alimentación animal y humana en el caso de la soja. La micela se filtra y se destila obteniéndose el disolvente puro que se condensa y vuelve al circuito. Y el aceite crudo se envía a los tanques de almacenamiento. En esta figura se muestra un esquema de un desolventizador tostador que además tiene una zona de secado y de enfriado para obtener la harina. Muchas veces, luego del desolventizado del aceite y antes del refinado, se realiza el desgomado. Se separan mucílagos o gomas que lleva el aceite, se hidratan y se separan por su centrifugación. En el caso de la soja es la lecitina, que se comercializa y es utilizada en la industria alimenticia, cosmética, pintura, etc. como emulsionante. En este diagrama vemos las distintas etapas de refinado de aceite crudo. Dependiendo del tipo de aceite, se pueden tener todas las etapas o no. También puede variar el orden de las etapas. Empecemos ahora con las distintas etapas del proceso de refinado de aceite. Los aceites crudos pueden contener ceras que producen turbidez a bajas temperaturas. El aceite se somete a un proceso llamado desmargarinización o winterizado, que consiste en solidificar estas ceras a bajas temperaturas y luego separarlas por centrifugación
junto con los jabones luego de la neutralización. En la neutralización estamos separando los ácidos grasos libres que se neutralizan con soda cáustica formando jabones. Antes de neutralizar, a veces se agrega ácido fosfórico para separar gomas no hidratables. Estos productos son los que generalmente enrancian el aceite. El lavado y secado se realiza por lo general en una centrífuga lavadora con agua caliente para sacar los restos de jabones que hayan quedado. El aceite neutro es secado calentándolo y aplicándole vacío. La operación de blanqueado se realiza para sacar productos naturales presentes en el aceite que lo colorean, como la clorofila o los carotenos. Se hace con carbón activado o tierras diatomeas que absorben los productos coloreados. El tratamiento se realiza vacío y a 100 grados de temperatura, agitándose y luego se filtra. En la etapa de desodorización se eliminan sustancias que dan gusto y olor no deseado al aceite, como pueden ser los ácidos grasos de cadena corta, aldehídos, cetonas, esteroles, etc. Para eliminar estas sustancias se hace una destilación por arrastre con vapor a alta temperatura y baja presión. Así es que se destilan las impurezas sin que el aceite se oxide, por la aplicación de vacío. Luego de esto, el aceite se enfría también a vacío y se agregan antioxidantes, se almacena para luego ser envasado y comercializado. Bueno, hasta aquí hemos visto las diferentes etapas que hay que seguir para la obtención de aceite comestible. Veamos ahora la parte de tratamiento de efluentes de la industria aceitera. Para ello, primero veamos qué tipos de efluentes se generan en las distintas etapas del proceso. En la preparación de la semilla se genera gran volumen de cáscara de semilla que se aprovecha como combustible de las calderas. En la etapa de extracción por disolventes no se generan prácticamente efluentes. Lo que sí se utiliza son grandes cantidades de agua para la condensación del disolvente que se recupera tanto del aceite como de la torta. Por lo general, el circuito de agua es cerrado, esta agua caliente pasa a una torre de enfriamiento y vuelve a los condensadores, por lo que no se estaría vertiendo agua caliente. En la extracción mecánica, si no se cuidan las condiciones de prensado, se podrían generar polvos. En el caso particular de la soja, se realiza el desgomado antes del refinado con el propósito de extraerle la lecitina. Se pone en contacto el aceite con una pequeña cantidad de agua, proceso llamado hidratación. Lecitina y otros materiales solubles son separados de la corriente de agua por centrifugación. La producción de efluentes en esta operación es pequeña, pero el desgomado es importante, ya que si la lecitina no es removida, será poluente de los efluentes líquidos del refinado de aceite crudo. En el proceso de refinado es en el que se produce la mayor cantidad de efluentes líquidos. El winterizado es el proceso de remoción de ceras y triglicéridos cuya temperatura de solidificación se encuentra en el rango de almacenamiento y uso del producto. El aceite se enfría y se remueve el precipitado que es utilizado para margarinas. No genera normalmente efluentes acuosos. En la neutralización, el aceite se pone en contacto con una solución de soda que convierte los ácidos grasos libres en jabones y disuelve otros materiales del aceite crudo. El extracto alcalino es separado del aceite por centrifugación. El aceite se lava con agua, se separa y esta agua se junta con el extracto alcalino. El extracto alcalino se acidifica con ácido sulfúrico y se recuperan los ácidos grasos libres llamados oleínas, que es el principal subproducto de la industria y se utiliza como materia prima en la fabricación de jabones y cosméticos y en ración animal. En el blanqueado, que es el proceso de remoción del color por absorción utilizando tierras diatomeas, se producen residuos sólidos, que es la torta de filtración, y su destino final es la disposición en rellenos sanitarios o en canteras. Los efluentes líquidos que se producen en este proceso son las aguas de lavado del aceite separado. En la desodorización, productos orgánicos no extraídos hasta ahora son removidos por arrastre con vapor. La condensación de este vapor requiere grandes cantidades de agua de enfriamiento, que también van a formar parte de un circuito cerrado. La recuperación de los productos orgánicos del vapor se produce por condensación y separación por gravedad.
En el filtrado final se realiza para asegurar que no haya ningún sedimento en el producto y asegurar la calidad del aceite. Se filtra a través de arcillas o de tierras diatomeas y los efluentes son los mismos que para el blanqueado. En el envasado y almacenamiento se generan efluentes líquidos con aceite en el envasado y en la limpieza que se tratan con el resto de los efluentes líquidos. Ya vimos en el caso de los efluentes sólidos su disposición final. Veremos ahora qué ocurre con los efluentes líquidos. Los principales contaminantes que presentan son sólidos suspendidos, productos biodegradables caracterizados por la demanda bioquímica de oxígeno, DBO, y aceite. En el cuadro vemos los volúmenes que se producen de efluentes por 1000 libras de aceite crudo en los distintos procesos de fabricación, así como la DBO, los sólidos suspendidos y aceite. El tratamiento general que se aplica para este efluente es la separación del material flotante como el aceite y las grasas, la separación del material decantable como las arcillas que pueden haber quedado y luego un tratamiento biológico. En los sedimentadores flotadores, la flotación puede darse de dos formas, natural o flotación por aire. En la natural, sustancias más livianas que el agua, grasas y aceites tienden a elevarse a la superficie de los tanques. En la flotación por medio de aire, partículas que pueden ser más pesadas que el agua se elevan y se mantienen en la superficie del tanque debido a la ayuda del aire. También se pueden agregar agentes químicos, de flotación que son reactivos espumantes que disminuyen la tensión superficial y promueven la formación de burbujas. En la sedimentación se separan las partículas suspendidas más pesadas que el agua. El lodo debe tener una concentración de sólidos tal que pueda ser tratado y manejado con facilidad. Como en la flotación, la sedimentación puede ser promovida con agentes químicos y uno de los más usados es el sulfato de aluminio. Con este tratamiento se reduce la contaminación orgánica entre un 50 y un 70%. En esta figura vemos un esquema de un sedimentador flotador donde vemos la zona previa a la entrada del tanque es donde se agregan los agentes químicos. El barredor, que es como un peine, es el que elimina las sustancias flotantes que se juntan en este recipiente y en la parte inferior se juntan las sustancias más pesadas. Al efluente tratado en el sedimentador flotador con un menor contenido de contaminantes orgánicos se le hace un tratamiento biológico para llegar a los parámetros permitidos de vertido. Básicamente encontramos dos procesos de tratamiento, los lodos activados y la laguna aireada. Puede llegar a utilizarse uno de ellos o los dos. En el proceso de lodos activados, el efluente se pone en contacto con una población bacteriana en un recipiente aireado y en un sedimentador para remover y recircular los agregados bacterianos. En la laguna, el abastecimiento de oxígeno es por aireación mecánica. No se recircula biomasa. Acá vemos un esquema de un tanque de tratamiento por lodos activados. En el tanque superior se pone en contacto la biomasa con el efluente y se airea. Luego se pasa a un sedimentador donde parte de los microorganismos decantan y se vuelven al primer tanque. Damos entonces por terminado lo que es la industria aceitera. Les dejo aquí la bibliografía para que puedan consultar si tienen alguna duda y no se olviden que también pueden consultar dudas por el foro. Hasta luego.